Bienvenidos a Eureka. El tema de hoy es equilibrio estático. Para ello les hemos preparado 5 ejercicios, los cuales vamos a desarrollar como ejemplo. Ejercicio número 1. Considerar la siguiente distribución de objetos. Un objeto de 5 kilogramos con su centro de gravedad en 0,0. Un segundo objeto de 3 kilogramos con coordenadas de 0,4. Y un objeto de 4 kilogramos con una coordenada de 3,0 metros. La pregunta del ejercicio es: ¿dónde se debe colocar un cuarto objeto de 8 kilogramos de masa, de modo que el centro de gravedad del arreglo de 4 objetos esté en 0,0? Bien, para esta pregunta necesitamos utilizar la fórmula del centro de gravedad, la cual es la siguiente. Para ambas coordenadas, es decir, la coordenada X y la coordenada Y, se debe aplicar la siguiente fórmula. El centro de gravedad que nosotros estamos buscando es igual a la sumatoria de todas las masas multiplicada por su respectiva coordenada X dividido entre la sumatoria de las masas. En este caso, queremos hallar el centro de gravedad para la coordenada X. El problema nos da como dato de que el centro de gravedad debería ubicarse en 0,0. Para este caso vamos a reemplazar entonces la coordenada X en 0, en este caso en 0. Si hacemos el reemplazo respectivo, 0 será igual al producto de cada coordenada X con su respectiva masa. Es decir, para el caso de la primera coordenada, su coordenada X es 0, multiplicada por su masa, que es 5 kilogramos, más, para la segunda coordenada, su coordenada es 0, con su respectiva masa, más la tercera coordenada con su respectiva masa, más en la masa del objeto que vamos a colocar para determinar el centro de gravedad 0,0. En este caso el problema nos indica que la masa del cuarto punto será de 8 kilogramos. Entonces, como no conocemos, x4 será nuestra incógnita. Todo esto dividido entre la suma de las masas. Nos queda una ecuación que finalmente las vamos a hallar simplemente haciendo la división, ¿no? Menos 12 pasaría a la derecha, dividido entre 8 nos quedaría menos 1,5. Esa sería la coordenada del cuarto elemento o cuarto objeto que nosotros necesitamos ubicar. Debería estar ubicado en la coordenada del eje de las abscisas en menos 1,5. Para el caso de la coordenada Y se aplica el mismo principio. El centro de gravedad de Y sería igual a la sumatoria de las masas multiplicada por su respectiva coordenada Y entre la sumatoria de las masas. De igual manera, igualamos a 0, dado que estamos buscando, recordemos que estamos buscando que el centro de gravedad sea en 0,0, tanto para su coordenada X como para su coordenada Y. En este caso la coordenada Y debería ser 0, igual el mismo principio, ¿no? Multiplicamos cada coordenada Y multiplicada por su respectiva masa, dividido entre la suma de todas las masas. Una vez que hemos reemplazado esos datos, resolvemos la ecuación que obtenemos y finalmente el valor que obtiene y4 sería menos 1,5. Tenemos las dos coordenadas, tanto para el eje X como para el eje Y. En resumen, podemos decir que para que el centro de gravedad de todo este sistema se ubique en 0,0, necesitaríamos que el cuarto objeto se ubique en las coordenadas menos 1,5, menos 1,5. Ejercicio número 2. Un saltador sostiene en equilibrio una garrocha de 29,4 newtons al ejercer una fuerza hacia arriba en U, como podemos apreciar en la figura, y una fuerza hacia abajo
D con la otra mano. El punto C es el centro de gravedad de la garrocha. La pregunta es, ¿cuáles son las magnitudes de los vectores U y D? ¿No? Es decir, ¿cuáles son la magnitud de las fuerzas ejercidas por ambos brazos? Además, el problema nos da como dato las distancias que hay entre eh, la fuerza D y la fuerza U, y la fuerza U y finalmente la fuerza F. Entendiendo que fuerza F viene a ser la fuerza ejercida por el peso de la garrocha. Para resolver este ejercicio tenemos que recordar la primera condición de equilibrio. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Analicemos básicamente las fuerzas que impactan en el sistema en equilibrio estático. Tenemos aquí que la fuerza U va en dirección hacia arriba, mientras las fuerzas D y la fuerza F van en dirección hacia abajo. Por lo tanto, para que haya equilibrio estático, afirmamos de que la fuerza U es igual a la sumatoria de las fuerzas D y F. Segunda condición de equilibrio. Esta condición nos dice que la sumatoria de los momentos de fuerzas debe ser igual a cero para que hablemos de equilibrio estático. Es decir, para hallar el momento de la fuerza se tiene que aplicar la siguiente fórmula. En este caso sería la fuerza que está ejerciendo el cuerpo, en este caso la fuerza que se ejerce, multiplicado por la distancia considerada desde el punto de origen. Para nuestro caso, vamos a considerar como punto de origen el punto A. Ustedes pueden elegir otro punto que probablemente podría ser C, pero para efectos prácticos yo he decidido utilizar como referencia el punto de origen, en este caso A. Por lo tanto, la fuerza que interviene en el punto de origen se anula, dado que recuerden que para hallar el momento de una fuerza es el producto de la fuerza que se origina multiplicado por la distancia. Como el origen es exactamente en el punto A, la distancia es 0 y por lo tanto la fuerza se anula. En el caso de las otras fuerzas analizamos. Todas esas fuerzas que van hacia arriba se entiende que van en sentido antihorario y las fuerzas que van hacia abajo van en sentido horario del torque, ¿no? Entonces, las fuerzas que van en sentido horario van a ser negativas y las fuerzas que van en sentido antihorario van a ser positivas para efectos de resolver este ejercicio. Tenemos que la fuerza U va en sentido antihorario, por lo tanto es positiva, multiplicada por la distancia desde el punto de origen, que en este caso es 0.75. En segundo lugar tenemos la fuerza F, que parte desde C, y la distancia en este caso es 2.25, que sería la suma de ambas distancias desde el origen A hasta el punto C. Entonces la fuerza viene a ser 29.4, que es el peso de la garrocha, multiplicado por la distancia que ya hemos calculado, que es la suma de estos dos datos. Todo esto es igual a 0. Una vez que ya tenemos los datos, resolvemos el ejercicio y finalmente obtenemos que el valor del vector U es 88.2 newtons. De igual manera, teniendo el valor de U, podemos despejar en nuestra primera ecuación y hallar el valor de D. Para este caso, D vendría a ser la diferencia de U menos F por despeje, en este caso 88.2 menos 29.4, obteniendo que el valor o magnitud del vector D es 58.8 newtons. Ejercicio número 3.
El punto más profundo en cualquier océano está en la fosa Mariana, que tiene aproximadamente 11 kilómetros de profundidad en el Pacífico. La presión a esta profundidad es enorme, más o menos de 1.13 por 10 a la octava newton sobre metro cuadrado. Calcule el cambio de volumen de un metro cúbico de agua de mar que se lleve desde la superficie hasta el punto más profundo. Para resolver este ejercicio necesitamos recordar el concepto de módulo volumétrico, que nos indica que es igual al esfuerzo volumétrico entre la deformación. El esfuerzo volumétrico está definido en términos de la presión, dividido entre la deformación volumétrica, que está definida entre la variación de volumen con respecto a su volumen inicial. Utilizando los datos del problema, reemplazamos. Necesitamos hallar cuál es la variación o el cambio de volumen en un metro cúbico de agua de mar. Entonces despejamos de aquí la fórmula. Delta de V es igual al volumen inicial multiplicado por la variación de presión entre el módulo volumétrico. Por dato, sabemos que el módulo volumétrico del agua es constante y es equivalente para el caso del agua de mar de 0.21 por 10 a la 10. Con este dato lo utilizaremos para reemplazar y hallar la variación de volumen. El volumen inicial, según datos del problema, es un metro cúbico. La variación de la presión va a estar determinada entre el punto más profundo, en este caso del océano, versus la superficie del agua de mar. Consideremos que el punto más profundo está en 1.13 por 10 a la octava newton sobre el metro cuadrado como presión, versus la presión atmosférica, que es la presión de la superficie, que la conocemos que es un dato conocido, que es 1 por 10 a la quinta newton sobre el metro cuadrado. Despejamos la variación de la presión y ese dato lo vamos a utilizar en la fórmula. Ya tenemos aquí reemplazado los datos y el valor viene a ser 0.05 metros cúbicos. Ejercicio número 4. En los estudios de fisiología del ejercicio, a veces es importante determinar la posición del centro de masa de una persona. Esta determinación se realiza con el dispositivo que se muestra en la figura. Una plancha ligera descansa sobre dos básculas que leen una de ellas, que es F1, 380 newtons, y la segunda báscula, F2, lee 320 newtons. Una distancia de 2 metros separa a las básculas. Pregunta: ¿a qué distancia de los pies de la persona está su centro de masa? Bien, entonces tenemos los datos en la figura y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos hallar la distancia X, que es desde los pies de la persona hasta un punto que no conocemos, que vendría a ser el centro de masa de la persona. Por ende, el resto de la distancia sería la diferencia entre el total menos el valor que no conocemos y que es nuestra incógnita que queremos hallar. Una vez tenido los datos claramente fijados, vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Recordemos que la segunda condición de equilibrio indica que la sumatoria de los momentos de fuerza debe ser igual a 0. Aplicamos este principio. Vamos a considerar, ojo, que nuestro origen va a ser este punto de aquí. Vamos a aprovechar este dato para generar una igualdad. Multiplicaremos las fuerzas que intervienen en el sistema multiplicada por su distancia. Para este caso tenemos una fuerza de 380 newtons que representa, ¿no?, la fuerza 1 de la báscula
multiplicado por una distancia de 2 menos x, que la tenemos aquí, ¿no? La fuerza 1 equivale a 380 newtons. Y esto es equivalente a la segunda fuerza, que es 320 newtons multiplicado por la distancia x. Despejando la ecuación, obtenemos un resultado de 1.09 metros, lo que significa que esa vendría a ser la distancia del centro de masa de la persona medido desde los pies. Ejercicio número 5. Un extremo de una barra uniforme de 4 metros de largo y peso Fg está sostenido mediante un cable. El otro extremo descansa contra la pared donde se mantiene por fricción, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estática entre la pared y la barra es de 0.5. Determine la distancia mínima x desde el punto A en el que un objeto adicional con el mismo peso se puede colgar sin hacer que la barra se deslice en el punto A. Bien, tenemos aquí una confluencia de fuerzas, las cuales vamos a identificar inmediatamente. En primer lugar, nos dice que la barra está sostenida por un cable. Entendemos que el cable ejerce una fuerza de tensión. Pero esta fuerza de tensión tenemos que descomponerla en vectores perpendiculares, en vectores ortogonales. Para este caso, si la tensión la descompongo en dos vectores, tanto en el eje X como en el eje Y, tendríamos por un lado la tensión multiplicada por el seno de 37 y por otro lado tendríamos la tensión multiplicada en sentido horizontal mirando hacia la izquierda o en dirección en sentido hacia la izquierda, tensión por el coseno de 37 grados. Además tenemos el centro de masa de la barra y por tanto en la mitad de la barra hay una fuerza ejercida por su peso. Además tenemos la fuerza del objeto que está colgando y que se supone que es la que vamos a hallar respecto a la distancia que puede estar colocado este objeto para que se mantenga en equilibrio el sistema. Adicionalmente nos indica el problema que existe una fuerza de rozamiento o fricción estática. Debemos entender que esta barra tiene una reacción normal a estar en contacto con la pared, por lo tanto hay una reacción en sentido opuesto, una fuerza de reacción y una reacción de rozamiento, ¿no? Que en teoría se entiende como una fuerza que se opone al movimiento. Teniendo identificados todos estos vectores de fuerzas, podemos aplicar la primera condición de equilibrio, lo cual nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. En este caso, la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. Como podemos observar, tenemos dos vectores en el eje horizontal, los cuales son la tensión y la reacción normal. En este caso, la reacción 1 es igual a la tensión por el coseno de 37. Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. De igual manera aplicamos el principio de todos los vectores verticales, lo igualamos a 0. Para este caso tenemos la reacción 2 que gira en sentido antihorario menos 2 veces Fg, es decir, tanto el peso de la barra como el peso del objeto que gira en sentido horario, más la tensión por el seno de 37 que gira en sentido antihorario. Y esto es igual a 0.
aplicando el principio de torque, ¿no? Ahora lo que se muestra es el reemplazo de cada una de las variables. Para este caso, la reacción 2 no es otra que la fuerza de fricción. Y para hallar la fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento estático por la reacción normal. En este caso, el coeficiente de rozamiento estático nos indica que es un medio, o sea 0.5, por la tensión por la reacción normal. Ya habíamos identificado que R1 como reacción normal es igual a T por el coseno de 37. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. T multiplicado por el coseno de 37, que es 4 quintos. Bueno, lo demás es igual menos 2 veces Fg más la tensión por el seno de 37, que es 3 quintos. Una vez desarrollado este ejercicio, tenemos que la tensión es igual a 2 veces F sub G. Teniendo este dato, aplicamos la segunda condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de momentos de fuerzas es igual a 0. De igual manera, vamos a tomar como referencia el punto A. A partir de ahí se calcularán las fuerzas. Para este caso tenemos una fuerza en sentido horario, que es la del objeto, multiplicado por su distancia, que es la incógnita X, menos la fuerza ejercida por el peso de la barra, multiplicado por la distancia. El problema nos da como dato que la barra tiene 4 metros de largo, por lo tanto 2 metros sería la distancia en relación desde el punto A hacia el centro de masa. Más tenemos la tensión por el seno de 37, ¿no? Recordemos que esta es la descomposición vertical de la tensión. Tensión por el seno de 37 multiplicado por la distancia, que sería el largo de la barra, 4. Obtenemos que el valor de la distancia del punto A hacia el objeto que se cuelga en la barra es 2.8 metros. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Bien, se han desarrollado 5 ejercicios que espero que sean de ayuda para ustedes y nos veremos en una próxima sesión.